Hola, te saluda nuevamente el coach César Hernández. Estamos llegando a la última clase del primer módulo del programa de liderazgo. Espero que lo que hemos aprendido hasta aquí esté siendo de utilidad para ti y lo estés aplicando en tu vida diaria. Hoy seguimos analizando la emoción del miedo. Aprenderemos cómo gestionarlo y usarlo a nuestro favor. Bienvenido y bienvenida. El miedo entonces es la emoción que nos ayuda a identificar aquellos riesgos que puedan amenazar nuestra vida. Nos ayuda, por ejemplo, a evitar que caigamos de una altura o que seamos comidos por un animal salvaje. También nos ayuda a identificar algunos riesgos de nuestra vida diaria para evitar sufrir algún daño. Esa es la utilidad del miedo. También nos ayuda, por ejemplo, el miedo al fracaso, nos ayuda a prepararnos y a estar listos para lograr el éxito. En esa medida, el miedo es útil. Cuando te ayuda a poner atención, cuando te ayuda a estar atento y cuando te ayuda o te motiva a prepararte para lograr algo. Como seres humanos tenemos básicamente tres formas de responder ante el miedo. De hecho, estas formas se repiten en muchas de las especies animales, principalmente en aquellas que viven en manadas, que están en grupos. La primera de ellas es el huir. Ante un riesgo, normalmente la primera intención pudiera ser huir. De hecho, nuestro cerebro está preparado para dar esta respuesta automáticamente. Si notas, cuando experimentas miedo, te darás cuenta que tu corazón empieza a latir más rápido, que tu respiración aumenta, incluso que puedes empezar a sudar, a transpirar, porque tu cuerpo está teniendo una respuesta química ante esa emoción que es el miedo, o ante ese riesgo que es el miedo, y esto te prepara para huir. Otra de las formas en que enfrentamos el miedo es la rendición. Como dije antes, esto pasa sobre todo en aquellas especies animales en donde hay lucha por el liderazgo, donde hay un líder. Cuando hay otro que quiere asumir ese liderazgo, normalmente hay una pelea. Cuando el que reta resulta perdedor, entonces se somete, hace una señal de sumisión ante el líder, se rinde. Y así evita el riesgo o evita salir dañado. Otra de las respuestas es el enfrentar el temor. Esta realmente es útil cuando nosotros nos hemos preparado para enfrentarla. Y vamos a hablar un poquito acerca de ella en nuestro siguiente segmento. Hablemos un poquito acerca de cómo funciona nuestra mente respecto al miedo. La diferencia entre los seres humanos y otras especies animales es que nosotros tenemos algo adicional y es el poder de la imaginación. La imaginación lo que hace es que nos hace ver o nos hace imaginar, valga la redundancia, situaciones que quizá no son riesgos reales. Por ejemplo, como cuando te vas a enfrentar a un examen, cuando vas a hacer un examen o hay un examen próximo. Empiezas a imaginarte que vas a perder o que no has estudiado lo suficiente o que no te vas a acordar de lo que estudiaste, y eso provoca que empiece a generarse esa sensación de temor y activa las alarmas en tu cuerpo. Se envía instrucciones a tu corazón para que empiece a latir más fuerte, te duele el estómago, ahí empieza a haber una mayor actividad gástrica o te sudan las manos, te suda la nariz, por ejemplo. Eso pasa porque estás imaginando un resultado que no necesariamente es el real. Por lo tanto, el problema con esto es que te roba energía que necesitas para concentrarte en el momento del examen. Hoy vamos a aprender un par de cosas para que te anticipes a esa respuesta y logres gestionarla para usarla a tu favor. Cuando esto sucede, se forma un ciclo o un círculo de retroalimentación o un círculo vicioso. Hay miedo, este miedo es aumentado por la imaginación. La imaginación nos provoca parálisis, frustración, hace que fracasemos o incluso limita nuestras fuerzas. Esto te puedo mencionar un ejemplo: cuando quieres hablar en público y de repente sientes que se te corta la voz, ya no puedes hablar, sientes que no puedes respirar, ahí el miedo dejó de ser útil y empieza a ser una limitante. Si tú caes en uno de esos círculos o en esos ciclos de retroalimentación, es probable que la próxima vez evites
hablar en público, porque vas a estar imaginando que vas a tener el mismo resultado. Analicemos ahora cómo podemos hacer para gestionar este miedo, para aprender a gestionar los temores y poder ir a por lo que queremos, o poder aceptar las cosas que no podemos cambiar y pensar que siempre podremos manejar nuestro casco. Lo primero es nuestro casco, la imaginación. Elige gestionar tu imaginación, usar ese recurso que Dios nos dio, que tenemos, o si tú no crees en Dios, pues básicamente es un hecho que tenemos la imaginación, lo podemos usar. Elige usarlo a tu favor. En lugar de imaginar lo peor, imagina lo mejor. Vas a usar exactamente la misma energía, vas a usar exactamente las mismas zonas del cerebro, pero el resultado será totalmente diferente. Recuerda, lo primero, usa el casco de tu imaginación. ¿Cómo? Pensando positivamente, imaginando que vas a tener éxito, que vas a lograrlo siempre que te prepares. Lo segundo, la preparación. Eso es exactamente lo que hace la diferencia. Una vez has imaginado el mejor escenario, elige prepararte para él. Estudia, aprende, entiende cuáles son los gustos de la otra persona, entiende cómo es que funciona la amistad. Prepárate, adquiere conocimiento, practica, ensaya, entrena. Y si lo haces constantemente, verás que usando el poder de tu imaginación llegarás a la realidad, a aquello que quieres, de manera exitosa, de acuerdo a lo que para ti significa éxito. Por último, mantén la confianza en ti. Recuerda lo que hemos aprendido en lecciones anteriores. Trabaja en tu autoestima, trabaja en la confianza en las habilidades que tienes y en lo duro que has trabajado para prepararte. Regresemos un poco ahora al círculo de retroalimentación. ¿Recuerdas cuál era el elemento diferenciador entre los seres humanos y las otras razas? Y es básicamente la imaginación. Pero cuando tú aprendes a agregar 3 elementos muy importantes a tu imaginación, el primero, el diálogo interior positivo, el segundo, la visualización positiva, el poder de imaginar, ver imágenes previas de cómo esto puede ser, cómo vas a lograr lo que quieres, cómo vas a prepararte para ello, lograrás cambiar ese círculo de retroalimentación por un círculo de aprendizaje. Entonces, o un círculo virtuoso. Entonces vas a usar el poder de tu imaginación para, en imágenes, traer a tu mente en un diálogo positivo aquello que quieres alcanzar, que no es suficiente, hace toda la diferencia, pero no es suficiente. Es necesaria la preparación. Elige prepararte, elige entrenar, elige estudiar, elige prepararte para enfrentar aquel reto. No se trata solo de pensar o imaginar, bueno, sí me va a salir bien, pero acostado en el sofá. No, es necesario el trabajo. La diferencia es que si tú usas tu imaginación en forma positiva, es mucho más probable que logres los resultados que... Veamos ahora lo que es un diálogo interior positivo. Iniciemos por lo que es un diálogo interior. Un diálogo interior es simplemente aquello que constantemente te estás diciendo a ti. Si eres consciente, si lo analizas, te detienes a pensar, te darás cuenta que diariamente te repites cosas, te estás hablando, estás pensando cosas, pero en realidad es un diálogo contigo mismo. De hecho, los psicólogos y los estudios revelan que tenemos entre 90,000 y 100,000 pensamientos diarios. Es una cantidad impresionante. El único problema es que tendemos a repetir los mismos pensamientos todos los días. ¿Qué es entonces un diálogo interior positivo? Es ser consciente, usando de nuevo el poder de tu imaginación y con pensamientos deliberados, para pensar positivamente. ¿Cuál es la fórmula del diálogo interior positivo según Tommy Newberry en el libro El éxito no es casualidad? Está expresado en forma positiva. Estimula la emoción. Es un diálogo que te emociona. Está expresado en tiempo presente. Yo hago, yo digo, yo entreno, yo estudio. Y es en forma personal, es personalizado.
Veamos ahora algunos ejemplos de pensamientos de diálogo interior positivo. Logro mis objetivos, soy inteligente, soy responsable, mantengo mi salud en óptima condición, acepto el cambio y me adapto rápidamente, disfruto cada momento de mi vida. Ese es un diálogo interior positivo. Ahora quiero que tomes un momento, hagas una pausa, elijas uno de los miedos de los que hemos escrito anteriormente y coloques un diálogo interior positivo que te ayudará a gestionar ese temor. Por ejemplo, y esto sirve mucho para aquellos temores de cosas que pasan, que no podemos evitar. Puedes pensar, por ejemplo, en que el futuro es una oportunidad. Elige el miedo, cualquiera que sea, la pérdida de un ser querido, y recuerda, el temor real no es tanto que se muera ese ser querido, sino que nos quedemos solos. Coloca pensamientos, elige colocar pensamientos que te ayudarán a gestionar ese temor para que no se vuelva una limitante. ¿Qué podrías pensar? ¿Qué pensamientos podrías decirte? ¿Qué cosas podrías decirte a ti mismo que sean positivas, que estén en tiempo presente y que sean personales para ti? Toma un momento y escribe. Veamos ahora otra herramienta. Y esta es muy útil para aquellos temores o para aquellos miedos a situaciones en las que nosotros tenemos que tomar una acción. Recuerda, como cuando quieres hablar en público, como cuando vas a enfrentar una nueva marca o quieres buscar un nuevo récord, o cuando vas a tener un enfrentamiento deportivo. También sirve como, por ejemplo, cuando vas a pedir trabajo, cuando vas a pedir una entrevista con un cliente, a hacer una venta, o simplemente cuando quieres entablar una amistad o una relación con alguien. Esta herramienta te será de mucha utilidad y es la herramienta del autoguión. Y lo vamos a hacer usando la técnica de cine, como cuando hacen una película, y es la técnica de los 3 actos. Lo primero que quiero que hagas es que en una hoja escribas cuál sería la situación, cuál es el miedo que quieres enfrentar, cualquiera de los que mencionamos. Vas a describir con detalle cuál es esa situación. Después vas a colocar en el acto número 2 las cosas que harás, pero coloca las cosas que dependen de ti. Prepararte, estudiar, entrenar, todo lo que vas a hacer. Visualiza qué es lo que vas a hacer, qué acciones vas a tomar para gestionar ese riesgo y para usarlo a tu favor. Y por último, coloca aquellas cosas o el resultado que tú esperas, el desenlace. Coloca aquello que quieres que pase. Es probable que pase o no pase, porque quizá hayan factores que no estén totalmente de acuerdo o totalmente dependan de ti. Algo sí es seguro, si tú no intentas nada, nada va a pasar. Vas a permanecer en tu zona de confort. Si tú visualizas, te preparas y vas a por ello, es muy probable que lo logres de acuerdo a tu preparación. También es probable que fracases, pero es mucho más probable que logres el éxito o logres el resultado que quieres. ¿Te animas? Te recomiendo que enriquezcas este guión con imágenes. Lo principal es, puedes hacerlo escrito, pero lo más importante es que dediques tiempo para imaginar lo que está pasando. Si a ti te gusta dibujar o si te gusta poner fotografías, coloca fotografías, dibuja, enriquécelo como tú quieras. Es tu autoguión, es tu propia película y tú decides qué es lo que pasa en ella. Muy bien, hemos llegado al final del resumen de nuestra clase de hoy. Espero que las herramientas que vimos para gestionar el miedo te ayuden. Recuerda también que es muy importante cuando estés enfrentando una situación en la que sientas temor y no haya un peligro real, que utilices tu respiración. Recuerda los ejercicios de respiración que hemos realizado. Respiración profunda y consciente. Los pensamientos, el diálogo interior positivo, practícalo diariamente. Es como un ejercicio, como cuando vas al gimnasio. Si tú lo practicas diariamente, en el momento que venga la situación, va a ser mucho más fácil porque ya va a ser un reflejo, ya va a ser subconsciente que tu pensamiento te ayude
a gestionar ese temor. También recuerda que, por ejemplo, el miedo a fracasar te es útil cuando te ayuda a prepararte. Recuerda, utiliza la emoción del miedo a tu favor. Prepárate, ten un pensamiento positivo y utiliza las herramientas como el autoguión para imaginar un resultado de acuerdo al que quieres. Agradezco mucho el favor de tu atención y recuerda, nos vemos en nuestra próxima clase. Iniciamos un nuevo módulo.